Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias, Padre, que por su sangre somos liberados, perdonados y restaurados. Ayúdanos a entender esta parte del Evangelio de lo que hizo Jesús hoy. En nombre de Cristo oro. Amén. Pues sabemos que en verdad que Jesús vino y cambió el mundo. Y más importante, cambió tú y yo. ¿En cuáles maneras? ¿Por qué vino? Estamos estudiando 7 razones por las cuales vino Jesús. Número 1, para destruir las obras del diablo. Para redimirnos del pecado y restaurarnos a su presencia. Número 3, para sanarnos físicamente. 4, para darnos la vida en abundancia, hoy y para siempre. Número 5, para mostrarnos al Padre y el poder del Creador y la santidad a la vista en la carne de Cristo. Número 6, para hacer que haya una resurrección. Y por último, número 7, para poder reinar al fin en la nueva tierra bajo la autoridad de Cristo. Hoy investigaremos la segunda, para redimirnos del pecado. Sabemos desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles del huerto, pero dijo en el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y estas palabras fueron cumplidas porque Dios no miente. Porque cuando el diablo en la forma de la serpiente tentó a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 5, que ella sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ella comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y encontramos entonces que en Génesis 3, versículo 19, Dios le dijo, de la tierra volverás, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Él y ella iban a morir. Y ese mismo día ellos fueron cortados de la presencia de Dios del huerto de Edén. Y Dios puso serafines y querubines para que no entraran. Y también espiritualmente murieron. Sus corazones espiritualmente cortados de la presencia de Dios. Ya no tenía la paz, no tenía esa presencia. El juicio de Dios fue dado. Entonces, para regresar a su presencia, Dios había dicho que la paga del pecado es muerte, como está escrito en Romanos 6:23. Y sabemos que todos los hemos hecho, todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sabemos que Dios no es mentiroso. Su ley tenía que cumplirse. Pero las buenas nuevas es que Él mismo pagó el precio de la redención de nuestros pecados. Del juicio, Él pagó. Desde antes de hacer el hombre del polvo de la tierra, Dios sabía que tendría que redimirnos por el precio de sangre inocente o no estaría con las mismas personas que Él había creado espiritualmente. Como nosotros vamos a la tienda y sacamos algo con crédito, y tal vez no podemos pagar, pero si alguien llegue y pague, entonces el acreedor acepta y recibe el pago y la deuda es pagada y él está satisfecho con el pago, aunque sea por otra persona. Otro en este caso que no era culpable con su propia deuda, la cual es únicamente Jesucristo que vivió Dios en carne sin pecar. Y Él pagó el precio con su sangre inocente. Dios ya tenía planificado esta redención. La vida tuya vale tanta que Él puso la vida de Cristo antes de la fundación del mundo, en el mundo espiritual. Ya pagó el precio. Dice Apocalipsis 13:8. Hablando del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo espiritualmente. Dios ya había muerto en el mundo espiritual, sin tiempo, sin reloj. Antes de pecar a Adán y Eva, Dios ya había hecho la redención por la sangre espiritualmente en el mundo, para que Adán y Eva fueran sin culpa, para que su culpa se borraría por la sangre de Cristo.
aunque ellos lo entendieron por sacrificios, por ver la sangre de los corderos ofrecidos. Pero Dios hizo saber su creación desde el principio de este sacrificio para que la culpa no se quede en el corazón de uno. Somos libres, tú y yo, redimidos por la muerte de Jesús. Entendemos que en el libro de Salmos, escrito por el rey David 1000 años antes de nacer Jesús, en Salmos 22, Dios le reveló al rey David del sufrimiento de Jesús, que él iba a sufrir. Leamos en versículos 1 y 2, donde está profetizado lo que diría Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estando él en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Así, proféticamente, Dios ya le había dicho al rey David lo que iba a pasar con Jesús. Versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ya sabemos que estas palabras fueron dichas exactamente así por la gente alrededor de Jesús en la cruz. Leemos 17 y 18, dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miren y me observen, repartieran entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, cosas que fueron hechas exactamente como profetizó Dios a través del rey David. O en Salmos capítulo 16, versículo 10, dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol? Dice David, ni permitirás que tu santo, siendo Jesús, que vea corrupción en la muerte de Jesús, su cuerpo mortal no se descompuso en la tierra. Esto profetizó entonces de la resurrección y la muerte de Jesús. Pero más importante, de hacernos entender que el sacrificio en verdad fue para el pecado tuyo y el mío. Veamos lo que dijo Dios a través del profeta Isaías 700 años antes que Cristo naciera. Está en Isaías 53, leeremos unos versículos, comenzando con versículo 4. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, siendo Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús pagó tu pecado, mi pecado. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Recuerda cuánto sufrió él por las látigas, por el sufrimiento, por las coronas de espinas, por la sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tú y yo podemos estar limpios para siempre, porque Jesús murió, sufrió, pero lo hizo de deseo, porque quería estar contigo y conmigo para siempre. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado Jesús de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. David fue dicho, profetizado de lo que iba a pasar por nuestros pecados. Que Jesús, el Cordero de Dios, que profetizó Juan el Bautista, que quitaría el pecado del mundo. Dios cargó sobre el cuerpo de su Hijo, Dios Padre en carne, el pecado de todos nosotros. Imagínense, más de 20 billones de personas desde Adán hasta hoy, hasta el fin, cada uno con miles de pecados, todos cargados sobre Jesús. En la noche del jardín de Getsemaní, él empezó a sentir ese dolor,
Él oró y sudó grandes gotas de sangre hasta que un ángel tuvo que venir a fortalecerle para que no muriera y no más. Dice Lucas 22, 43 y 44. Está escrito en profecía también de un profeta en las Américas, en el libro de Moisés, capítulo 1. Dice, allí él sintió espiritualmente la paga del pecado. Vamos a leerlo. Dice, he aquí sufrirá tentaciones y dolores del cuerpo, hambre, sed y fatigas, más aún de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Porque aquí sangre le saldrá de cada poro. Tan grande será su angustia por las iniquidades y las abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de cielos y tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Su madre se llamará María. Le dijo para que entendiera en las Américas lo que pasaría luego en Jerusalén. 103 dice, aquí a los suyos viene, para que la salvación puede venir a los hijos de los hombres por fe en su nombre. Aún después de todo esto lo considerarán como un hombre y dirán que tiene demonios, lo soltarán y lo crucificarán. Profetizado en las Américas también del sufrimiento de Cristo. Por eso murió, para pagar nuestra deuda ante el Padre. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 del 6 al 9 hasta 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la bendición. Y esta es la invitación que Dios tiene para todos nosotros, que está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, es Jesús en la cruz. Luego todos murieron. Tenemos que morir al yo, a morir a nuestra voluntad para recibir el regalo que Dios ofreció en la cruz, la sangre de Él por los pecados tuyos, el justo por los injustos. Y por todos murió, dice el versículo 15, para que los que viven ya no viven para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la invitación de Dios para nosotros. La sangre de Jesús, el regalo para nosotros, para que seamos justificados por la fe. La redención de la sangre de Cristo es cambiando nuestros trapos sucios por el vestido blanco de Jesús. Por eso es la invitación a cada creyente de tener fe en el sacrificio de Jesús por tus pecados. Si no abres ese regalo, sufrirás la palabra de Dios desde Génesis, que morirás afuera de la presencia de Dios. Pero hoy mismo puedes recibir este regalo del perdón del pecado por la sangre de Cristo, que Él redimió y decidió de venir al mundo desde antes que tú y yo fuimos creados, antes de que Adán y Eva fueron creados. Decidió a morir en la cruz en el mediano de tiempo para que seamos libres. Su sangre por nuestro pecado. Recibe esta oferta. Acepta que Jesús es Dios de la tierra y da tu vida a Él, y Él te redimirá de Seol. La muerte ya no tiene poder, porque Cristo venció la muerte y será su rey si lo acepta.
Dios te bendiga y entendamos que Jesús vino a redimirnos del pecado y restaurarnos a su presencia. Dios le bendiga. Amén.